Nuestro estudio está ubicado cuando la Iglesia de Cristo inicia. Los 12 misioneros ya han recibido la orden para poder ganar toda la tierra para su maestro y en este momento se encuentran en la ciudad de Jerusalén haciendo una labor que se manifiesta de 3 maneras. 1. Tiempo de oración que llevaban a cabo dentro del templo, sobre todo en el pórtico de Salomón, donde intentaban hablarle a los judíos acerca de Cristo. 2. Reuniones como asamblea, donde como grupo de creyentes se reunían dentro de las casas de cada hermano para recordar la muerte de Jesús por medio de la Santa Cena y tener tiempo de comunión. Y 3. Ayudar a los necesitados, donde concentraban sus esfuerzos materiales en asistir a las viudas y a los huérfanos y procuraban que todos tuvieran lo mismo. Pero había algo pendiente. La naciente iglesia, conformada principalmente por judíos, no tenía claro cuál podría ser el rol de los gentiles dentro de la nueva iglesia. Así que se concentran en tratar de convertir a Cristo solo a judíos. Es por ello que los vemos trabajando arduamente en Jerusalén y no parecen preocupados por extender su trabajo misionero a otras regiones. Y parece que ni siquiera piensan en trabajar en otros países. Aquí los encontramos en Hechos capítulo 4, en el pórtico de Salomón, hablándole de Cristo a una multitud judía que no puede creer que un hombre cojo que estaba relegado a pedir limosna en una puerta de acceso al templo esté ahora dentro del templo, lo que no podía hacer porque su enfermedad lo volvía impuro, y ahora está ahí adorando a Dios. Lo que la multitud no puede ver es que Cristo había sanado el pie y el alma de este hombre, y cuando eso pasa, nada nos impide venir a Dios. A media predicación llegan los saduceos, que eran mayoría en el sacerdocio y en el Sanedrín, el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes. Hechos capítulo 4, versículo 1. Los toman presos y los ponen en la cárcel que estaba dentro del templo. Pero tienen el gran problema de que hay un cojo clamando su sanidad y hay 5,000 convertidos judíos que parecen corroborar la línea misionera de los apóstoles y que ya son una fuerza opositora muy fuerte. Hechos capítulo 4, versículo 4. Al día siguiente interrogan a los apóstoles presos preguntando de dónde procedía su autoridad de hacer milagros. Hechos capítulo 4, versículo 7. Y Pedro responde desde la santidad de su alma que su autoridad procede de Cristo, quien es Dios. Así que no hay diferencia entre los estudiados sacerdotes y estos hombres aparentemente vulgares y sin educación. Hechos capítulo 4, versículo 13, lo que nos deja ver que desde el principio el cristianismo fue tan incluyente como el judaísmo en sus orígenes, pero los hombres habían convertido al judaísmo en una fuente de división, y esto Dios no iba a permitir que sucediera con lo que enseñaban sus apóstoles. Son entonces ellos amenazados, oprimidos, para dejar de hablar de Jesús, y ellos se resisten a hacerlo, con lo que se sientan las bases de una futura persecución. Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20. Pedro y Juan son dejados libres y entonces ellos deciden compartir el resultado de la primera opresión con los suyos. Esto provoca un gran gozo congregacional que se manifiesta en una llenura espiritual que simbra el lugar en donde se reúnen mientras ellos piden denuedo y obediencia para poder continuar con la obra que les había sido encomendada. Aún la iglesia tendrá que aprender mucho sobre persecuciones, el rol de los gentiles, disciplina, enseñanza y organización, pero en este punto necesitan que Dios les enseñe lo que se debe de hacer cuando llega la opresión. Según Cristo, los creyentes sufriremos opresión. Juan capítulo 16, versículo 33. El mundo pone a prueba nuestras creencias y hará todo lo posible para que las abandonemos. Nos somete a burlas y nos pide argumentos extraordinarios mientras nos presenta excusas absurdas
para seguir viviendo en pecado. Rehúyen confrontarse con Dios y se excusan en la maldad del mundo asegurando que la maldad procede de Dios, y con ello no solo evitan acercarse al Creador, sino que además pretenden que nosotros nos alejemos de Él también. El mundo defrauda, miente, corrompe y destruye, y nos provoca opresión. Pero en ocasiones también nos oprimen las personas cristianas cercanas a nosotros. Por ejemplo, en el matrimonio, esposos y esposas carnales dejan de compartir nuestra visión espiritual, viven en pecado y quieren que nosotros nos convirtamos en cómplices de su carnalidad. Y, en ocasiones, logran que nosotros aceptemos que se puede vivir un cristianismo a medias. O, en otro ejemplo, muchas iglesias fomentan un cristianismo superficial con una máscara de santidad hipócrita, debajo de la cual se esconde tolerancia al pecado y hábitos destructivos, y nos oprimen, lastiman nuestra fe y nos mueven a un cristianismo tibio que constantemente nos vomita de la boca de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo sobreponernos a una condición de opresión que nos puede tener al borde de renunciar? La respuesta está en hacer lo que hizo la iglesia, está en pedir lo que la iglesia pidió en Hechos capítulo 4. La iglesia le pidió a Dios dos cosas que ya hemos mencionado. Esas dos cosas que debemos pedir a Dios nos dan la fortaleza para entonces poder poner manos a la obra de forma inmediata y resistir. Si las practicas, la opresión completará su ciclo y desaparecerá. Pero si no las practicas, la opresión se puede volver constante hasta que entendamos que estas dos cosas son el único camino para poder volver a una vida de victoria. ¿Recuerdas cuáles son estas dos cosas? Obediencia y denuedo. Debemos hacer la voluntad de Dios, no importa cuántos enemigos nos genere y no importa cuántos conflictos generemos. Hacer la voluntad de Dios provoca que Dios intervenga y que sea Él quien tome nuestra causa y luche nuestras batallas. No cedas a la opresión, humíllate a la voluntad de Dios y entonces cosas milagrosas pasarán en el tiempo de Dios. El denuedo es atrevimiento, es hacer cosas que otros no harían, es decir palabras y lanzar retos en los que otros se acobardan. Es atreverse a dar testimonio donde los cristianos tibios prefieren esconderse. Se trata de poner las reglas, se trata de poner contra la pared al mundo y convertirte tú en la opresión que conduzca a otros a los pies de Cristo. ¿Estás en opresión? ¿Estás usando tus dos herramientas? ¿Estás en opresión? Solo tú puedes terminar con esto. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.